Mayo, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? 21 a 34 y 16 grados la temperatura, semana de mayo. Doctor Mario Pacho Donel. Horacio, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario. Hola, Claudio. Horacio, ¿qué Hola, tal? Luis. ¿Cómo Embajador. están ustedes? Hoy es 23. 23. 23, todavía es 23. Ese 23 de 1810 dijeron, se terminó, nosotros somos. Contanos qué Claro, pasó. el 23 de mayo es una fecha muy interesante. ¿Por qué? Ayer, el 22 de mayo, sucedió que se votó sorpresivamente la caída, el término de la función del virrey Cisneros. ¿Y por qué te digo sorpresivamente y por qué pasó lo que pasó? A ver, Resulta que, bueno, con el reclamo de que hubiera cabildo abierto, Cisneros lo llama porque alguna vez está seguro de ganar. Él es el que invita a la gente. el rey estaba en otro lado. El rey ya estaba... No estaba más. No estaba más. Entonces hacen las 500 invitaciones y resulta que el día 22 hay 250. Aguardame 5 segundos. Mientras vos estás hablando, Sí. en pantalla, vuelva, señor director, hubo un gran director que se llamó Gallo. Y en 1900, acá lo tenemos, en 1909, la primer película muda. ¿Cómo no? Mirá. ¿Cómo no? Y muy La interesante. mayoría de los jefes convocados por el virrey del virrey que les comunicaba por castellano. Contame entonces, ¿qué pasó? Claro. Bueno, el 22 convoca y dice que repriman y dicen que no, porque como dijiste recién, el rey estaba preso, estaba Claro, fuera estaba en otra de cosa. funciones. La cuestión es que el 22 entonces resulta que sorpresivamente la votación va en contra del virrey, porque había 250, la mitad. ¿Qué pasó? Porque la Semana de Mayo es de una complejidad y de un interés político extraordinario. Claro. Nos lo han contado siempre tan simplemente que realmente si uno supiera historia podría de entender muy bien todo lo que pasa, podría leer los diarios de otra manera. Fíjate vos que los infernales, que se llamaban, que era una patota, un grupo de choque que conducían French y Beruti, se habían apostado en las arcos de la plaza, que en ese tiempo había arcadas, y dejaban pasar nada más que los que iban a votar en contra del virrey. ¿Y por qué a French y Beruti lo recordamos solamente por las cintas, ¿no es cierto? Claro, porque es una deformación. Pero era algo más, patata, esos no, muchachos eran algo más. Claro, lo que repartían eran distintivos para saber quiénes podían ¿Eran pasar. jacobinos? Quiénes podían pasar y quiénes no. ¿Y quiénes no? ¿Eran jacobinos? No tanto French y Beruti, sí, de alguna manera el más jacobino sin duda fue Moreno. Moreno. Pero sin duda había un sector de la revolución que decía que la revolución no iba a avanzar si no se practicaba la violencia. ¿Cuánto tenía que ver o cuánto tuvo que ver la Revolución de Mayo con la Revolución Francesa? Bueno, tuvo mucho que ver las ideas de la Revolución Francesa, prendieron mucho en los patriotas, es decir, por ejemplo, Moreno tradujo a Rousseau. Qué bárbaro. Eran textos prohibidos, pero eso mismo eran, en general, los criollos revolucionarios eran gente de letras, eran Claro. la mayoría abogados. ¿Y quién era Saavedra que nos enseñaban que era la contraparte? ¿Quién era Saavedra? Saavedra es un personaje devaluado en la historia, ¿Por qué? personaje muy interesante. En realidad, él era el verdadero jefe popular. Saavedra. Moreno, un tipo Mirá también de vos. mucho mérito, era un revolucionario de clase alta, era Moreno. lo que podría llamar, él consideraba la revolución como un hecho de una vanguardia lúcida Ajá. que tenía que hacer representar a todo el pueblo. Saavedra, en cambio, un hombre que había nacido en Potosí, era un hombre de pueblo, tenía una profunda convicción de que la revolución no podía tener andadura si no era con el apoyo de la gente y sobre todo de las provincias. Claro. Ahí es donde se da el ¿Había hecho. provincias en aquel momento? Porque si todas esas provincias unidas del Río de la Plata, cuando uno pensaba en provincias, ¿de qué estamos hablando? ¿De todo el Alto Perú? Estamos hablando de todo, inclusive del Alto Perú, claro, bueno, el Paraguay, el Alto Perú, la Claro. banda oriental, territorios que lamentablemente fuimos perdiendo. Claro. Sobre todo por acción de Inglaterra, mucha presión Bueno, de Brasil. hoy yo hablaba con un amigo mío, profesor de historia. Yo le decía, decime una cosa, la Revolución de Mayo, ¿no fue un golpe inglés? Se puso loco, se puso loco. Digo, esa aduana... Digamos, Inglaterra lo que quería era la caída de Cisneros, Claro. porque la caída de Cisneros significaba la apertura del comercio libre, Claro. que en realidad era el hecho que esa colonia que había estado obligada a comerciar solamente con la metrópoli, es decir, si uno tiene una colonia es porque va a comerciar únicamente con la metrópoli. ¿Sabe quién estaba visitando hasta hace 24 horas la Argentina? ¿Quién? El cónsul inglés. Ah, Se sí, encontró sí. con el presidente porque va a haber libre comercio. Exacto, claro.
¿Qué Libre cambió? comercio era comerciar ¿Qué con cambió? Inglaterra. ¿Qué Comerciar con cambió? Inglaterra. ¿Qué Por eso es cambió? que Inglaterra apoyó, francamente. ¿Cómo apoyó Inglaterra la revolución? Contame. Mandando los jefes militares. O sea, San Martín, O'Higgins, Alvear, No me digas Bolívar. que eran todos agentes ingleses. No, no eran agentes ingleses, era una alianza estratégica. Claro. O sea, pero fíjate vos qué inteligentes los ingleses. A ver. Reunidos en una mesa piensan, a nosotros nos conviene la insurrección de las colonias españolas, porque eso, encima de que Napoleón nos comió todos los mercados del continente, Sí. necesitamos mercados y resulta que tenemos la posibilidad De entrar ahí. abrir los mercados Y de así las fue. colonias españolas en América. Y así fue. O sea, nosotros lo que tenemos que lograr es que esas revoluciones triunfen. Entonces alguien dice, bueno, mandemos tropas. Dice, no, no podemos mandar tropas, entre otras razones porque España es una aliada de Inglaterra en contra de Napoleón. Es decir, bueno, Es muy interesante eso también. mandemos jefes militares. Y dice, no, pero no pueden ser ingleses porque es lo mismo. Se me ocurre mandemos jefes sudamericanos, americanos, que hayan tenido una excelente participación en las guerras europeas Claro. y entonces que vayan a conducir. Y así fue. Y así fue, San Martín llega y ese primer jefe Saavedra era un vendedor de vajillas, lo hemos dibujado siempre en uniforme militar. Nunca lo usó. Claro, no. ¿Quiénes conducen los primeros ejércitos? 2 abogados, Belgrano y Castelli. No había militares. Cuando llega San Martín, un tipo militar, pero de gran nivel, Sí. con una gran experiencia que se había destacado en las guerras napoleónicas, bueno, entonces organiza todo. Mira, todo. ¿me permitís unos minutos? Necesito algo de actualidad. Claro. Bueno, esto tiene una actualidad fenomenal. Luis, contame algo cortito. Cortito, y tiene que ver con esto, pero es actual. A ver, Francia, involucrada en Francia. lo que decía Pacho, un paro de ferroviarios paraliza el país. España, en Brasil hay un paro de camioneros. exacto. Y en España, en la madre patria donde recuperamos la condición de amantes, ¿sabés lo que sucede con el modelo No. de competitividad? No. Las empresas que estamos... En España. En España, en la madre patria o en la tía patria, estamos diciendo que las empresas ganaron 16 veces más que los ingresos de los trabajadores. Necesito ir a Tucumán por la tragedia del derrumbe. Vamos. ¿Quién era? Tenemos la información de que es Daniel Juárez, la persona que estaba ahí, es una persona especializada en entrenar perros del grupo K9 Bueno, llegó la excavadora. de búsqueda. Llegó Entrena la excavadora perros para y la con el policía. cuidado del No es caso personal policial, van a pero sí es una remover persona que se dedica lo que ha a caído. entrenar a los canes en este punto y en este sentido puede llegar a ser fundamental. Como Ahí vos está. decís, la presencia Y en de el estos mientras tanto animales seguimos con para línea poder abierta. determinar, Volvemos. ¿Tenés algo de fútbol? Porque ahí me enteré que la cancha de Vélez no va a ser el entrenamiento para los pibes, va a ser Huracán. Así es, Horacio. Afortunadamente, en esta oportunidad, antes de viajar al Mundial, la selección va a poder ser vista por un montón, pero un montón, miles y miles de chicos, Horacio. Qué bueno. De chicos. Condición sine qua non para poder entrar a ver el entrenamiento. ¿Qué hay que hacer? Chicos, ser chicos. Mira, van a ir chicos de escuelas primarias, de comedores y barrios de bajos recursos. Bien. El entrenamiento va a ser el próximo domingo a las 10 de la mañana. Iba a ser en Vélez, pero como jugaron al rugby el fin de semana pasado y vuelven Está a jugar todo el viernes, claro. está todo. Entonces dicen, bueno, lo hacemos en Huracán. Y Bien. solamente chicos, nada más Bien. que chicos. Volviendo a la semana de mayo. Sí. Virrey se escapa, no está más y queda la Junta. ¿Para qué queda la Junta? Justamente te voy a contar qué pasó el 23, Por que tiene favor. que ver con tu... Dale. El 23, te digo, la Semana de Mayo es una complejidad y un interés político extraordinario. ¿Qué pasa el 23 y el 24? A ver. Que se forma la Junta Provisoria. ¿Qué es la Junta Provisoria? Resulta que en una maniobra inteligente se forma una junta de 5 personas, un presidente y 4 vocales. El presidente es Cisneros. Hay 2 vocales españoles y 2 criollos, nada menos que Saavedra y Castelli. Pero que en la votación va a ganar siempre el virrey, Por el supuesto. ex virrey. Claro. O sea que el poder lo va a seguir conservando. Sí. ¿Qué pasa? Y es muy interesante porque eso la historia casi es que lo disimula. Evidentemente los criollos han transado con los realistas. Ah, mirá. Siempre los sectores revolucionarios de clase pudiente, Negocia hay con el un poder. momento que se acobardan. No vaya a ser que la Ah, revolución, mirá. no vaya a ser que la revolución sea una revolución en serio Claro. y nuestros privilegios Lo perdamos. corran peligro. Entonces Ay, seguramente la lo que han burguesía. negociado, es Ay, una la especulación, burguesía. lo que han negociado
es la posibilidad de que los criollos accedan a los puestos de privilegio, Y así fue. a los cuales les estaba prohibido por no ser Por ser españoles. criollos, claro. Es decir, a la iglesia, al ejército, al comercio, etc. Entonces, el 24 ha terminado la revolución con la formación. Qué papelón. Ahora, ¿por qué se disuelve? Porque el pueblo, los sectores populares, recién te hablaba del grupo de choque de French y Beruti, se enojan y dicen, de ninguna manera, no ha sido nuestra... Entonces, pacto. ahí se disuelve. Decime una cosa, bueno, acá vemos los paraguas Qué interesante esto, los ¿no? paraguas no estaban, todo eso ya lo sabemos. Cuando el pueblo quiere saber de qué se trata, Claro. ¿cuál era el pueblo que Porque- estaba ahí enfrente? Porque están negociando eso. O sea, el pueblo no quiere que sigan negociando, que siga el virrey. Porque sabía. Que se incorpore. O sea, no Claro. quieren seguir la negociación política, a la cual están también comprometidos los jefes de los criollos, Sí, claro. sino que quieren que realmente el rey termine con su poder, sea como virrey o como presidente de la Junta Provincial. Yo Y digo- ahí interviene también Beruti y French. Se dice que el que pateaba la puerta ¿Quién? era French. Ah. Y el que sube corriendo y dice, muchachos, termínela, tómensela. Así lo dijo. Acá se terminó. Se era terminó. Beruti con sus infernales. Yo ¿no? digo, del 10 al 16, que fue el 9 de julio, pasaron muchas cosas en este espacio territorial. Claro, básicamente lo que pasó es que estratégicamente, por eso decimos que Mayo, cuando vos lees la proclama que se da el 26, Sí. se establece claramente la dependencia con el rey Fernando VII. Es decir, la Revolución de Mayo no se hizo para la independencia. ¿No se hizo? No, tal es así que en la Junta están Larrea y Mateu, que son dos comerciantes españoles, Claro. que no tienen ningún... Lo que quieren es el comercio libre. Mirá, son la pero gente- Inglaterra se lo prometía eso. no, ya está. O sea, Inglaterra lo que le interesaba y el 25 de mayo se decide la eliminación de los impuestos a los productos ingleses. Igualito, pero Ah, igualito, claro, igualito, por supuesto. calcado. Hay que Por cambiar las supuesto. figuritas. ¿eh? Calcado, Por supuesto. pero calcado. Y entonces, justamente el 26 se da una proclama donde se insiste. Yo tengo un documento en mi casa de 1812, Uf. es decir, del triunvirato, Sí. donde empieza como con lealtad y adhesión a nuestro señor y rey Fernando VII. O sea, en 1812, por eso, o sea, desde el Y Fernando VII estaba totalmente corrido por Napoleón. estaba corrido por Napoleón, claro. O sea que tu pregunta, muy buena pregunta. En 1816 pasan un montón de cosas, o sea, realmente a medida que va avanzando el tiempo se van imponiendo Pero el genio del los 16, sectores que tienen un propósito independiente. yo digo, el genio del 16 es San Martín. De San Martín, sí, claro. El genio del 16 es San Martín. Bueno, San Martín es el que presiona y Belgrano. Anticipa Tucumán. Y Güemes le dice, bueno, porque San Martín está preparando la expedición a Chile. Claro. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Yo voy a invadir un país ¿A qué me estamos hablando? que es mi país, o sea que de alguna manera, si lo invado, tengo que tener alguna razón. O sea, tiene que haber Genio. una independencia, tenemos que ser un país distinto, digamos, ¿no? Yo digo, y después los unitarios, los federales. Claro. Pero bueno, ahí se sigue discutiendo eso, es decir, La construcción de la patria. se sigue discutiendo el centralismo, el federalismo. ¿Se puede pensar Es un todavía hecho. en patria, en un mundo que ha perdido las fronteras, en un mundo, entre comillas, globalizado? ¿Hay soberanías? Bueno, cada vez el mundo reclama más su propia especificidad, ¿no? Ah, mira. Hasta Trump mismo, ¿no? ¿Te das Sí, cuenta? claro, Trump es claro. un nacionalista, podría El decir. muro ese que quieren con los mexicanos, no es solamente Además, para que la no le identidad, entren él se- lo de las espaldas mojadas. Él se muestra como un gran norteamericano. Sí. Norteamérica ante todo, ¿no es cierto? Sí. Y creo que el hecho de la globalización está generando reacciones. Pero hasta hace un rato éramos nacionales. todos latinoamericanistas. ¿Qué pasó? De pronto se les cayeron la euforia, no digo a los que queremos una Latinoamérica abierta, Bueno, pero no cayeron- como las venas abiertas de Galeano. Cayeron varios gobiernos que de alguna manera Pero todos trataban de coincidentemente. generar bueno, ¿Qué pasó? pasa eso, ¿no? También hubo una lluvia de dictadura, después al mismo tiempo salieron, después hubo gobiernos neoliberales. Pero esos todo piolines lo maneja ¿quién? ¿El mercado? ¿Las voluntades populares? ¿Quién maneja esa? Y hay esos verdaderamente ciclos? poderes extranacionales que tienen Sí, una ¿no? gran capacidad. Yo me pongo con orgullo los colores Sí, y vos también. sí. Digo, ¿hasta qué punto? Ahora va a jugar la selección Argentina. ¿Hasta qué punto existe la Argentina?
Bueno, es el curiosamente argentino? nuestro país es un país que ha sido fundado para tener poco espíritu patriótico, es decir, ¿Por qué? los unitarios que vencen Sí. tienen un proyecto de país dependiente de Sí. Inglaterra, básicamente, Sí. donde lo que se privilegia es lo ajeno. Seguimos pensando que lo ajeno siempre es mejor que lo nuestro. Sí. El federalismo, en cambio, era un movimiento mucho más nacional. Bueno, la generación del 80, más allá de la construcción Sí. de esta nación, la Europa, la Francia, Sí, claro. era el gran arquetipo. Sí, sí, bueno, y vivían más tiempo en París que en Buenos Aires, ¿no? Sí. Y Además- vos vas a algunas sí, además, si estancias se te- de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires y decís, yo estoy en París. Si se O te- vas a ver el Ministerio de Educación de acá que está en Buenos Aires, de la Nación, y decís, esta es la municipalidad en París. Claro, si se tenía que hacer una casa, llamaban a un arquitecto. ¿A qué hora un tengo que arquitecto entregar, don francés. Alejandro? 56, fenómeno. ¿Qué Y es- soñás para la Argentina, Pacho? ¿Qué? ¿Qué soñás para la Argentina? Yo creo que Argentina es un país maravilloso, capaz de soportar las atrocidades más grandes. Hemos pasado, una gente de mi edad ha pasado tantas crisis, ¿no? Sí. A mí me cuesta Eran generalizar, económicas, ¿viste? vos sos, entre otras cosas, un gran psicoanalista. Son crisis existenciales estas. Sí, es como que no encontramos el rumbo, ¿no? No. No podemos ser Pero adolescentes además no se toda puede, la que yo vida. creo que hay un problema de clase dirigente. La política establece un sistema donde tenés que tener ciertas condiciones que no son las mejores Sí, para sobrevivir en la política. sí, O sea, hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero no basta. con muchas capacidades, pero No que basta. no basta. sabe jugar a la política. No sabe jugar la política. Claro, El otro día alguien, La política tiene sus reglas, como el básquetbol o el fútbol. sí, un adolescente que jugaba al ajedrez me dijo y me enseñó una frase. No se olvide, me dijo Horacio, ¿quién, pibe? Que todas las piezas en la caja están todas mezcladas. Después en el tablero cada uno ocupa un lugar, pero en el cajoncito son todas iguales. Sí, pero además para poder estar en la política, tenés que saber hacer trampa. Sí. Hacer trampas. Hacer trampa, sí. Uy, ¿qué me dice? No, tenés que tener ciertas, Sí, claro, picardía. ciertas Es como el truco. ciertas Te guiño el ojo, condiciones. claro. tenés que tragar unos cuantos sapos, tenés que... Y para escribir Es difícil, historia, digamos, es difícil conservar todos tus principios cuando entras en la política. Algunos, y ahí es donde la cosa se embarra, ¿no? O sea, nos falta una clase política verdaderamente patriota, capaz, dispuesta a sacrificarse. Hay mucho piripipí, pero en la realidad es complicado eso, ¿no? un sueño para la Argentina, Horacio, ¿eso no? Un sueño para la Argentina. Un sueño para Argentina y que sea mejor, que crezca, que le dé oportunidades a la juventud